Vamos a ver entonces el último interrogante posible que nos permita relacionar el lugar del sintagma adverbial con la proposición incluida adverbial propia. Podríamos preguntar cuánto cuando hablamos de la situación expresada por el verbo en Juana corría. ¿Cuánto corría? Mucho. Si la respuesta al interrogante cuánto es, como acá en este caso, mucho, un adverbio de cantidad, y sabemos que es un adverbio porque es una palabra, mucho, que no flexiona. Juana corría mucho. Pedro corría mucho. No es que Juana corría mucha y Pedro corría mucho. No flexiona porque mucho modifica el verbo corría. Es un adverbio. En este caso el adverbio de cantidad. Y esto, recuerden, nos tenía que servir para diferenciar al adverbio de cantidad, para diferenciarlo de los adverbios de los cuantificadores que eran determinativos del sintagma nominal. Y lo que sabemos es que los cuantificadores, como determinativos, como especificadores del sintagma nominal, esos cuantificadores tienen flexión de género y número, porque sirven para decir muchos perros o muchas personas. O sea que tiene variación en género y número. El adverbio no tiene variación en género y número. Por eso, más allá de que las palabras sean muy parecidas, la del adverbio de cantidad y los cuantificadores como determinativos, especificadores del sintagma nominal, los cuantificadores varían en género y número, los adverbios no. Entonces, retomando el hilo del discurso, ¿cuánto corría? Mucho. Mucho es un adverbio de cantidad, es lo que nos da el adjunto cuantitativo, el adjunto que proporciona la información sobre la cantidad. Y en este cuánto corría, cuanto sus fuerzas se lo permitían. La respuesta, en este caso, cuanto sus fuerzas se lo permitían, es una proposición incluida, que tiene como encabezador al subordinante cuanto y que tiene como verbo incluido o verbo interno al verbo permitía. Entonces, en cuanto sus fuerzas se lo permitían, es la respuesta al interrogante cuánto. Está dada por una proposición incluida, que en este caso es una proposición incluida adverbial propia, porque tiene relación con el adverbio de cantidad. O sea que, en resumidas cuentas, si nosotros retomamos las fichas anteriores, cuando una proposición incluida es lo único que aparece en la función de adjunto o complemento locativo, esa proposición incluida es adverbial y es propia porque ocupa el lugar sintáctico del adverbio de lugar. Si una proposición incluida como la de cuando o la de mientras, esa proposición incluida ocupa todo el lugar sintáctico de la respuesta a un cuando, es decir, el lugar sintáctico del adjunto temporal, esa es una proposición incluida adverbial propia de tiempo. Ocupa el lugar que le corresponde al adverbio de tiempo. Si una proposición incluida como la de cómo, que contiene verbo interno, ocupa la función sintáctica de adjunto modal, expresando la circunstancia de modo, es una proposición incluida adverbial propia porque ocupa el lugar sintáctico del adverbio de modo. Y, finalmente, si una proposición incluida es lo único que aparece en la respuesta al interrogante cuánto, es decir, en la expresión de la circunstancia de cantidad en la función sintáctica de adjunto comitativo, esa proposición incluida es adverbial
propia porque está emparentada ocupando la función, el lugar sintáctico que le corresponde al adverbio de cantidad. Y si nosotros sacamos una conclusión general con respecto a todo esto que hemos estado desarrollando en esta parte, en la relación entre sintagmas adverbiales y proposiciones incluidas, la conclusión es la siguiente. Un sintagma adverbial es el que desarrolla todo aquello que corresponde a una función sintáctica que le corresponde al adverbio contextualizador o circunstancial. Es decir que el sintagma adverbial tiene núcleo en el adverbio de lugar, en el adverbio de tiempo, en el adverbio de modo o en el adverbio de cantidad. Si en la expresión de la información sobre el lugar, sobre el tiempo, sobre el modo y sobre la cantidad, si eso se expresa a través de una proposición incluida y solamente a través de una proposición incluida, esa proposición incluida es adverbial, propiamente adverbial porque está ocupando el lugar que le corresponde al adverbio de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad. Esa es entonces la proposición incluida adverbial propia, la que ocupa los lugares sintácticos que le corresponden a los adverbios circunstanciales de lugar, tiempo, modo y cantidad.